Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre en el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Hemos escuchado en la primera lectura la curación que va a hacer el profeta de Dios a Naamán, el general del ejército de Siria, un hombre que tenía lepra. Fíjense cómo se fueron dando todas las cosas. Por medio de aquella jovencita hebrea que fue a parar a la casa de Naamán para ayudarle a su esposa en el quehacer. Ella se da cuenta de que él está enfermo, pero también sabe que hay un hombre en Israel llamado Eliseo que lo podría curar. De manera que lo acepta. El rey de Siria envió una carta al rey de Israel para que lo atienda y para que lo cure, pero está hablando acerca de a quién tiene que buscar. Tiene que buscar al profeta, al Eliseo. Lo que vamos a encontrar en esto es que va a quedar curado Naamán hasta que tenga humildad y fe. Si no hay humildad, no va a ser curado. Y ese es su problema. Es un general. La manera en que ha sido educado. Es general del ejército sirio. No es de cualquier ejército. Es de un gran ejército, de un gran reino. Por lo tanto, su soberbia está muy elevada. Su ego está muy inflado. Pero tiene un problema. Está enfermo de la lepra. Dice que fue contagiado en una de esas batallas por ahí y fue contagiado al pelear con otros ejércitos y allí adquirió la enfermedad, que era una enfermedad que estaba de moda en ese tiempo. Así que era muy fácil, duraban mucho tiempo lejos y eso hacía que ellos tarde que temprano adquirieran esa enfermedad. Así lo adquirió Naamán. ¿Qué es lo que pide? Ir. Y él lleva material, porque piensa que con lo material se arreglan las cosas. Así es que llevó dinero, llevó oro, plata, llevó vestidos, llevó muchas cosas, pensando, con esto voy a quedar bien, es un regalo. Así es de que vean la mentalidad en la que se movía este hombre, con su poder que tenía como general, cómo se arreglan las cosas con esto. Pero el profeta de Dios, Eliseo, nunca salió. Mandó a un sirviente para que le dijera: vete a bañar 7 veces al río Jordán. Él pensó que lo iban a recibir como estaba acostumbrado. La soberbia, la prepotencia y la manera de pensar de un general, que lo recibieran con fanfarrias y demás reverencias, no sucedió. Si no salió el profeta Eliseo fue precisamente por eso, porque no era la manera de recibir a una persona, era inflarlo más en su propio ego. Así no se cura, no se puede curar si no hay la humildad. Por eso no salió. Y veamos la primera reacción. No, pues en Damasco hay mejores ríos que aquí en Israel, mejor me hubiera quedado allá, ¿para qué vine para acá? Y es empezar a despotricar, a protestar,
a renegar, a molestarse, a amargarse. Es eso. ¿Por qué? Porque ¿qué no sabes quién soy yo? Entonces, ¿por qué ni siquiera saliste a recibirme? Esa es una actitud soberbia. Entonces, si vemos pues al hombre tan engreído, tan crecido en su soberbia, el profeta no salió, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres curarte? Primero los pies en la tierra. Así es de que alguien le convenció, Padre mío, pues ya estamos aquí. Pues ¿qué te cuesta irte a meter, lavar, bañarte 7 veces, como dice el hombre de Dios? Y se acabó. Nos vamos a regresar, ¿y a qué? Pues ya una vez que estamos aquí, pues de una vez hazlo. Y entonces tuvieron que estarle diciendo, eso no fue que a la primera fue cuando aceptó, no, hay que trabajar a aquel hombre, hay que poderlo ir terapiando para que pueda ir aceptando y demás. Total, aceptó. ¿De cuánto esfuerzo? ¿Quién sabe de cuántos esfuerzos? Pero de tanto yo creo que le hablaron, le dijeron una y otra vez, alguien lo convenció y bueno, cayó en la cuenta y fue y se bañó. Dice que le quedó la piel como de niño. O sea, se limpió de la lepra. Se bañó 7 veces. Pero no era tanto el río, era la fe de aquella persona. Esto es lo que debemos de entender. No tanto que fuera el agua del río, sino que fue la fe de la persona en la cual creyó que él quedaría curado si él entraba a bañarse 7 veces al río Jordán. Y lo hizo, una y otra vez. ¿Por qué 7 veces? Porque el número 7 en las Sagradas Escrituras significa plenitud, perfección. ¿Qué necesitas? Pues eso. Las 7 veces no es más que, pues ya llegaste a su límite. ¿En qué? En la humildad. O sea, es decir, ahora sí has adquirido lo que tenías, lo que necesitabas, ser humilde. Y en esas veces fue cuando poco a poco fue entendiendo de verdad lo que tenía que hacer. Y se bañó una vez y empezó a ver que iba desapareciendo, y otra vez por la propia fe. Porque era un hombre de Dios, así lo conocían al profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías. Bien, lo ha curado muy bien, pero aparece en el Evangelio alguien que va a dar respuesta para poder entender por qué se curó. Fíjense que Cristo va a su tierra donde se crió, en Nazaret. Y cuando llega a Nazaret, él siempre acostumbraba los sábados ir a la sinagoga, los sábados, como decir los domingos a misa. Para el judío los sábados es el día del culto a Dios. Y Cristo, Dios y hombre, siempre iba a la sinagoga donde quiera que se encontrara. Se encontraba en tal pueblo, vamos a la sinagoga. Se encontraba en el lugar donde andaba, siempre buscaba la sinagoga. Y fue a la sinagoga. Darle culto a Dios. Dice el Evangelio de San Lucas que comenzó a hablarle a la gente. ¿Sí? En las sinagogas, siempre al reunirse los judíos, leían un texto de las Sagradas Escrituras y después la persona, si quería hablar, se levantaba, tomaba el lugar donde tenía que predicarse y entonces empezaba a hablarle lo que él había entendido del pasaje, lo que él consideraba que debía de aprenderse. Cristo subió al estrado para poder decirles esto y les dio donde más les duele. Un pueblo de Israel que se sentía el pueblo importante, un pueblo elegido por Dios, un pueblo que todo el mundo decía que era un pueblo muy religioso, muy piadoso, un pueblo privilegiado que Dios había elegido, había formado. No. También inflados en su egoísmo, en su ego, bien inflados. Se creían mucho. Pero llegó Cristo Jesús y les dijo, miren, en tiempos del profeta Elías hubo una gran sequía por los 3 años y medio para que no había lluvias. Y empieza a hablar acerca que tantas viudas que había y cómo Dios envió al profeta Elías, pero con una viuda, Sarepta. Y esa mujer fue aquella mujer que andaba recogiendo leña. Y entonces le dijo, mujer, dame un vaso de agua, con agua. Y de una vez, pues, unos panecillos. Mira, yo no tengo nada que comer. Mi hijo y yo solamente tenemos esto, mira. Poco de aceite, un puñado de harina. Tú haz lo que te digo. Y verás que ni la tinaja de harina se apaciará,
ni la vasija de aceite se agotará. Va a haber para todo. De mí te vas a acordar. Era Elías. Lo hizo aquella mujer y comieron. Y dice que a partir de ese momento jamás se vació la tinaja de harina, ni la vasija se agotó de aceite. Es la bendición de Dios. El que tiene fe, creyó y confió, y aquella mujer en el hombre de Dios, sabiendo lo que le pedía, le concedió y compartir y se le multiplicó. Viene la figura de Eliseo y Cristo lo pone delante de todos. En tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos, pero Eliseo no fue enviado no curó a ningún leproso, sino a Naamán, que era de Siria. Hay dos casos entonces. La viuda de Sarepta no era judía. Naamán no era judío. Eran paganos que se les consideraba de otros pueblos. Ellos sí creyeron. ¿Y por qué los leprosos de Israel no creyeron? ¿Y por qué las viudas de Israel no creyeron? Cuando había una hambruna terrible. Porque les faltaba fe. Porque ese que me puede venir a enseñar, ese que me puede venir a decir, era su orgullo. Por eso los hombres de Dios, los profetas, que decían la verdad, a la gente no le gustaba. ¿Por qué? Porque dice que va a haber eso, que vendrá un castigo si no cambiamos de vida, que vivimos mal, que andamos mal. Pues hay que atacarlos. Por eso los despreciaban a los profetas de Dios. ¿Por qué a los profetas de Dios? Porque los profetas, había dos tipos de profetas. Los que elegían los terratenientes, los ricos, los líderes religiosos, que eran falsos. Pero se autonomaban profetas y hablaban, no, que Dios esto, Dios lo otro, Dios los quiere, Dios los ama. Sí, no va a pasar nada, ustedes sigan igual, al cabo Dios perdona, Dios es mis... Y les daban por su lado y cometían injusticias y atropellos con la gente. Pero ¿quién decía algo? El profeta de Dios dice que no va a pasar nada. Ese no es de Dios. Ese se autonombró y fue elegido por de su conveniencia. Pero viene el profeta elegido por Dios, enviado por Dios, y no le creen. Y es ahí donde viene, porque les da donde les duele, en sus caprichos, en su orgullo, porque andan mal, denuncian las injusticias, la corrupción, el pecado en el que viven. Eso es lo que les molesta. Y como nos molesta, hay que acabar con él. Por eso nadie le creía a Elías ni a Eliseo. De los tantos profetas, esos son dos. Entonces había profetas falsos y profetas enviados por Dios. Los falsos les daban por su lado a la gente rica, a los líderes religiosos del pueblo judío. Y los enviados por Dios, elegidos por Dios, hablaban con la verdad y denunciaban las injusticias, y eran los que no querían. Fíjense lo que llegó, al grado de que llegó que se molestaron. Los que estaban los sumos sacerdotes, escribas, los que enseñaban en las sinagogas, en el templo judío, los que instruían a la gente en cuanto a las cuestiones sagradas, dice que cuando escucharon a Cristo que dijo eso, se molestaron. ¿Por qué se molestaron? Por eso. Porque nos vienes a decir que somos unos hombres sin fe, cuando todo el mundo sabe que somos piadosos, que somos un pueblo religioso, que no tiene nada de eso. Es pura apariencia. Eso les molestó. Porque Cristo les hizo ver que eran unas personas de apariencia, hipócritas, y que solamente actuaban para poder presentar una imagen. Pero de fe no tenía nada. Se le dejaron ir, lo agarraron, lo echaron fuera y dice que lo llevaron a un barranco donde querían despeñarlo para que se matara. Aviéntenlo, hay que se parta solo. Pero él salió por medio de ellos y no le hicieron daño. Tan enfurecidos estaban, enojadísimos a acabar. No, se enfurecieron porque ¿cómo es posible que se venga a ofendernos? El tal Jesús de Nazaret, el que dicen que es un gran profeta, que jala multitudes, ¿cómo va a venir a decirnos eso? Era el coraje contra Cristo. Todo eso se ganó Cristo por la verdad, por decir las cosas como son, por hacer la voluntad de Dios. Esto fue lo que se encontró. Y para acabar, para que podamos comprender, lo vieron sus apóstoles, lo vio la gente que lo seguía, y también lo vio la Virgen María. Porque si era sábado, todos iban a la sinagoga. Y si estaba en Nazaret, fue a ver a su madre. Entonces, al llegar, el estar ahí, tuvieron que ir a la sinagoga, y es seguro que fue ella
como todo judío tenía que ir el sábado a la sinagoga. Y ella vio cómo lo trataron, vio lo que hablaban de él, cómo lo insultaban, todo eso lo vivió ella. ¿Y qué hay que hacer? Era parte de su misión, para contarle, hablar con la verdad. Las escenas estas se siguen repitiendo, rechazando a Cristo porque habla con la verdad. Por eso los círculos, los tipos de, ciertos tipos de niveles en la sociedad, no les gusta hablar de Cristo, porque nos dan la torre. Porque hablar de Cristo es descubrirnos la falsedad, la hipocresía, la mentira, la corrupción, el engaño en el que vivimos, claro. Por eso el político niega a Cristo, porque yo sé que ando mal, yo no quiero que me diga nadie nada, yo quiero vivir mi vida como... Y así podemos movernos en muchos estratos sociales y ver ese ambiente en el que se vive. El egoísmo, el altanero, el soberbio, que no le gusta que le digan esto, porque eso le molesta y le ofende. Es el caso de Naamán. Por eso, veamos, la falta de humildad. Hasta que fue humilde y entendió y puso los pies en la tierra y se reconoció de verdad quién era, fue cuando fue curado. Y miren estos, ni con Cristo cambiaron de vida. Por más que les habló, no quisieron cambiar de vida. Y ese fue. ¿Por qué se fue Cristo? ¿Pasó por el medio de ellos? Sí. ¿Por qué razón? Pues no van a entender, no quieren entender. Vámonos. Una y otra vez se les insiste y siguen con su terquedad, su cerrazón, encerrados en sí mismos. Es egoísmo. Esa es su soberbia. No puedo hacer nada, vámonos. Si ustedes se fijan, Cristo no insiste, miren esto, miren. No, 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 Él habla. ¿No creíste? Vámonos. ¿No quieres aceptar? Vámonos. Total, pues no vamos a fuerzas, no se puede. Tiene que hacer con voluntad, tiene que ser con humildad. Y no hay humildad. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Y es seguro que salió detrás de él su madre, la Virgen María, se fueron los apóstoles acompañándolo y más gente. Y los demás se quedaron así que los sacamos y seguimos igual y siguen igual. Esa es la actitud de muchos. Se escucha la verdad y yo sigo lo mismo. Este me está haciendo sombra, quítalo. Este no me gusta que me corrija, enemistad contra él. Hay que atacarlo. Lo difamo, busco la manera de poderlo agredir, como lo agredieron a él físicamente, como lo sacaron. Y así podemos encontrar quienes agreden físicamente. ¿Por qué? Porque te metes en mi vida. Solamente te digo que estás mal, pues no te importa mi vida, yo sabré. Y así podemos encontrar eso. Si no hay humildad, la gente no va a cambiar. El hombre tiene que reconocer sus limitaciones, tiene que reconocer que se ha equivocado para poder cambiar de vida. Si no reconoce eso, no va a cambiar de vida. No hay más ciego que el que no quiere ver. De pie.